Llevo 2 semanas aproximadamente hablando de una manera u otra del poder transformador de Dios. No sé si os acordáis que hace 2 semanas hablé de la necesidad de que Dios nos transforme a nosotros para nosotros poder convertirnos en agentes transformadores en las manos de Dios. Y la semana pasada vimos ejemplos de cómo Dios transformó a diferentes personas. Vimos como, por ejemplo, Dios transformó a los discípulos de Jesús, que pasaron de ser personas cobardes a ser personas valientes, que fueron capaces de sufrir muertes atroces por su fe. O también vimos como el apóstol Pablo fue transformado de perseguidor en perseguido, de verdugo en reo. Y también vimos como hoy en día Dios sigue transformando las vidas. Y Dios sigue transformando a delincuentes y asesinos, convirtiéndolos en personas de bien. El poder transformador de Dios hace que prostitutas y drogadictos puedan llegar a ser misioneros. Así que después de llevar 2 semanas hablando de que Dios transforma, quizás puedas estar pensando que todo esto que he dicho a lo largo de estas 2 semanas pasadas está muy bien para aquellos que necesitan ser transformadas. Todo lo que dije está muy bien para los cobardes, para los drogadictos, para los alcohólicos o para cualquier persona que necesite ser transformada. Pero tú, que eres una buena persona, que nunca has tenido problemas con las drogas ni con el alcohol, ni has delinquido nunca, quizás pienses que no necesitas de ese poder transformador de Dios. Así que si piensas así, si piensas que tú no necesitas el poder transformador de Dios porque eres una buena persona, tengo para ti una mala noticia y una buena. Así que voy a empezar diciéndote cuál es la mala noticia. Y más adelante veremos cuál es la buena. La mala noticia es que el infierno estará lleno de personas que, al igual que tú, fueron consideradas durante toda su vida por la sociedad como buenas personas. Y por tanto tú, aunque te consideres, o aunque esta sociedad te considere como una buena persona, tu destino eterno es el infierno. Podemos verlo en Romanos capítulo 3 y versículo 23. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra quita la venda de nuestros ojos. Tu palabra, Señor, es luz que nos revela la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Oh Padre, gracias porque tu palabra nos saca de la mentira, Señor, y nos hace ver la realidad. Tu palabra hace que despertemos del sueño en el que estamos viviendo, Señor, para ser conscientes de la realidad. Yo te pido, Señor, que en este día tú puedas usarte de mí para hablar a tu iglesia, para hablar a todos aquellos que escuchen este mensaje a través de internet o a través de las emisoras de radio. Yo te pido, Señor, que tú quites la venda de los ojos, que tu luz pueda alumbrar los ojos del entendimiento de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Y te pido, oh Dios, que tú puedas hablar a los corazones. Te pido que tú puedas usarte de mí. Oh Dios, yo te entrego una vez más todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mí solo salga tu palabra, esa palabra viva y eficaz que transforma los corazones, que da vista a los ciegos, que sana a los quebrantados de corazón y pone en libertad a los oprimidos por el diablo. Yo te pido, Señor, que tú traigas libertad a todo aquel que escuche tu mensaje, Señor, en este día. Oh Dios, por la autoridad que tú me das como siervo tuyo, y reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del reino de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea entendida y recibida. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús.
Jesús, ordeno que la venda de los ojos sea quitada, Señor, y que tú unjas con tu colirio santo, Señor, los ojos del entendimiento para que puedan conocerte. Yo te pido, Señor, que tú unjas tu palabra con tu Santo Espíritu y la vivifiques en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos dice que todos pecaron. Y lamentablemente cuando el apóstol Pablo dice que todos pecaron, nos está incluyendo absolutamente a todos. Te incluye a ti y me incluye a mí. Así que la consecuencia inmediata es que estamos destituidos de la gloria de Dios, lo cual implica necesariamente que estamos condenados al infierno. Quizás pienses, pero si yo nunca he robado, nunca le he sido infiel a mi esposo o mi esposa, nunca me he emborrachado ni he fumado nunca, y mucho menos me he drogado nunca. Además no le hago mal a nadie. Es más, si yo puedo siempre ayudo a los necesitados. Y cuando puedo, voy a la iglesia. Por tanto no puedo merecer el infierno. Si este es tu pensamiento, siento decirte que el infierno estará lleno de personas que responden a esta misma descripción. El infierno estará lleno de personas que incluso dieron todos sus bienes y sus vidas para ayudar a los necesitados. El infierno estará lleno de personas que fueron durante toda su vida grandes hombres y grandes mujeres a los ojos de nuestra sociedad. Yo sé que resulta difícil de entender esto bajo la mentalidad humana. Que aquellas personas que consideramos como buenas personas vayan a estar condenados al infierno. Yo sé que nos puede parecer inconcebible que una persona que haya dedicado toda su vida a ayudar a los demás pueda acabar en el infierno. Pero esa es la realidad. Porque la Biblia enseña, como acabamos de leer, que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y por tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa las buenas obras que podamos hacer. Nuestra condena al infierno no es por las buenas obras que podamos hacer, sino por los pecados que cometemos a lo largo de toda nuestra vida. Aunque sean pecados que a nuestros ojos los consideremos menores. Os voy a decir una verdad espiritual. Para Dios no hay pecados sin importancia. Para Dios no hay pecados menores. Todo pecado, sea como sea a nuestros ojos, todo pecado nos convierte en merecedores del infierno. El verdadero problema que tenemos la humanidad es que todos nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Y esto a veces no lo entendemos. Pero al haber nacido en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, no necesitamos hacer nada para merecer el infierno. Nacemos mereciendo el infierno. Porque hemos nacido en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. El que seamos merecedores del infierno no es solamente por lo que podamos ir haciendo a lo largo de nuestra vida. El que seamos merecedores del infierno depende de la condición en la que hemos nacido. Cuando llego a este punto me gusta recordar un hecho histórico para que podamos entender esto, que el infierno no lo merecemos porque seamos malas personas, sino que el infierno lo merecemos por nuestra condición de esclavos del pecado y del pecado y de la muerte. Quiero recordar los tiempos en los que la esclavitud era legal. Cuando un matrimonio de esclavos tenía un hijo, su hijo automáticamente nacía
en la condición de esclavos. Ningún hijo de matrimonio esclavo nacía libre. Todos los hijos de los matrimonios de los esclavos nacían en la condición de esclavo. Y yo me pregunto, ¿qué había hecho ese recién nacido para merecer ser esclavo? ¿Qué había hecho ese bebé para merecer ser esclavo? No había hecho nada. Pero por el simple hecho de haber nacido en el seno de una familia esclava, el recién nacido era esclavo. Pues todos los seres humanos, salvo Cristo, nacemos de un hombre y de una mujer. Y no de un hombre y una mujer libre. Todos nacemos de un hombre y una mujer que eran esclavos del pecado y de la muerte. Y por tanto nosotros todos nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Así que nacemos bajo la condenación del infierno, sin que hayamos llegado a hacer nada. Nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, y por tanto nacemos mereciendo el infierno. Esto me gustaría que lo entendiéramos bien. No se trata de que haya que hacer algo para merecer el infierno. Se trata de que nacemos condenados al infierno. Y por tanto, por muy buenas personas que seamos, estamos condenados al infierno. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, sin posibilidad de escapar del infierno. Pero además, el problema se agrava por los pecados que cometemos a lo largo de nuestra vida. Porque no solamente es que hemos nacido en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, sino que además, a lo largo de toda nuestra vida cometemos muchos pecados que nos hacen merecedores del infierno. Porque por muy buenas personas que seamos, ¿quién puede afirmar con sinceridad que nunca ha pecado? ¿Hay alguien que pueda decir, yo jamás he cometido pecado? Por muy buenas personas que seamos. Nadie, absolutamente nadie que sea sincero puede decir que jamás haya cometido pecado. Incluso los fariseos, que eran fieles cumplidores de la ley ceremonial de Moisés, cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos tuvieron que marcharse sin tirar ni una sola piedra, porque todos en lo profundo de sus corazones tuvieron que reconocer que eran pecadores. Y cualquiera de nosotros, si somos un poquito sinceros, tenemos que reconocer que todos hemos cometido algún pecado. Si cada uno de nosotros hacemos un ejercicio de sinceridad, tendremos que reconocer que ya sea de obra o de pensamiento, todos cometemos pecados. Pero por si tienes alguna duda, vamos a ver algunos ejemplos que van a abrir nuestros corazones y nos van a mostrar que realmente somos pecadores. El primer ejemplo que vamos a ver es respondiendo a la pregunta: ¿cuántas mentiras hay que decir para convertirnos en mentirosos? Decidme, ¿cuántas mentiras creéis que hay que decir para convertirnos en un mentiroso? Con una basta. Con una basta. Con una sola mentira es suficiente para convertirnos en mentirosos. Y no importa si la mentira que hemos dicho es una mentirijilla, o una mentira piadosa, o una mentira descarada. Cualquier forma de mentira nos convierte en mentirosos. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto de los mentirosos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo en voz alta. 8.
Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde irán a parar los mentirosos? Al lago que arde con fuego y azufre. ¿Y cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? Una. ¿Quién no ha dicho jamás en su vida una mentira? Yo quiero que nos demos cuenta que los mentirosos entran en el mismo saco que los homicidas, que los fornicarios o que los hechiceros. No importa lo grande o pequeña que sea la mentira. No importa lo piadosa que sea la mentira. Toda mentira es mentira y nos convierte en mentirosos. Y los mentirosos, junto a los asesinos, junto a los fornicarios, junto a los adúlteros, junto a los hechiceros o idólatras, irán a parar al infierno. Siendo sinceros, ¿podríamos afirmar que nunca hemos dicho una mentira? Y si alguna vez en nuestra vida hemos dicho alguna mentira, ya sabemos cuál es nuestro destino eterno: el infierno. Porque no se te va a juzgar o no se nos va a juzgar por las buenas obras que hayamos hecho, sino por la mentira que hemos dicho, y por tanto seremos merecedores del infierno. Si yo cometo un delito, aunque el resto del tiempo esté haciendo buenas obras, cuando se me juzgará por el delito que he cometido, no por las buenas obras que haya realizado. Y cuando Dios nos juzgue, nos juzgará por los pecados cometidos, no por las buenas obras que hayamos realizado. Y por tanto, seremos condenados al infierno. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Has cometido alguna vez fornicación o adulterio? Yo sé que quizás estás pensando, en este pecado no he caído. Bueno, pues Jesús dijo que cualquiera que mira a un hombre o a una mujer que no sea su esposo o esposa, deseándolo en el corazón, ya ha cometido adulterio o fornicación. Así que te vuelvo a hacer la misma pregunta de antes. ¿Podrías afirmar que nunca has mirado a nadie y lo has deseado en tu corazón? Porque si alguna vez lo has hecho, si alguna vez simplemente has tenido un deseo en tu corazón, aunque no te hayas acostado con nadie, eres un adúltero o un fornicario. Por lo que, según el versículo que acabamos de leer de Apocalipsis, también por ese motivo somos merecedores del infierno, por muy buenas personas que nos consideremos. El último ejemplo que quiero que veamos en esta mañana, podremos ver muchos más. Si hacemos un repaso a la ley de Dios, podríamos poner muchos más ejemplos, pero con los 3 ejemplos que estoy poniendo creo que son suficientes para darnos cuenta que todos, absolutamente todos, somos merecedores del infierno. El último ejemplo es: ¿has robado alguna vez? Quizás piensas que tú no has robado nunca, pero yo te digo, haz memoria y piensa en el pasado, cuando eras un niño o cuando eras un adolescente. ¿Nunca robaste nada? ¿Nunca le robaste una monedita a tus padres? ¿O nunca robaste algo que no tuviera importancia? Pues si alguna vez has robado algo, aunque fueras un niño, aunque no tuviera importancia lo que has robado, aunque solo fuera un chicle o un cromo, eres culpable de robo y por tanto merecedor del infierno. Porque para Dios los pecados no prescriben. ¿Sabéis? Según la sociedad injusta de nuestro tiempo, tú cometes un asesinato y si pasan suficientes años, el delito prescribe y ya no te pueden juzgar por ese delito. Pero los pecados no prescriben delante de Dios. Los pecados siguen vigentes. Aunque los cometieras de niño y mueres a los 100 años, el pecado que cometiste de niño sigue vigente y te convierte en merecedor del infierno.
Por tanto, si somos sinceros, todos, absolutamente todos, seremos culpables delante de Dios. Y por tanto, todos mereceremos el infierno. Como os acabo de decir, no voy a seguir poniendo ejemplos, porque creo que con estos son suficientes para demostrarnos que, aunque seamos buenas personas, aunque la sociedad nos considere como buenas personas delante de Dios, somos culpables de pecado y por tanto merecedores del infierno. Así que quiero que leamos ahora otro versículo que nos habla de esta terrible realidad, pero que a la vez nos abre una ventana a la esperanza. El versículo se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos, en el capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Por favor, cuando lo tengáis, leerlo y así no perdemos tiempo. 23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo tenemos la mala noticia, pero tenemos también la buena noticia. La mala noticia es lo que vengo diciendo a lo largo de todo el mensaje. La mala noticia es que la paga del pecado, es decir, lo que nos merecemos como consecuencia de nuestros pecados, es la muerte. Sin embargo, este versículo contiene también la buena noticia de la que os quiero hablar en este día. La buena noticia es que el regalo que Dios nos ofrece es la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos estado viendo a lo largo de todo el mensaje que todos somos merecedores de la muerte eterna, o lo que es lo mismo, todos somos merecedores de pasar la eternidad en el infierno, porque todos somos pecadores. Sin embargo, viendo Dios que a nosotros nos resultaba imposible escapar del infierno por nuestros propios medios, porque todos nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, Él nos ofrece el regalo de la salvación. Entonces quiero preguntarte en esta mañana, si Dios nos ofrece el regalo de la salvación a todo el mundo, ¿quiere esto decir que todo el mundo se va a salvar? No, porque claro, todos nosotros somos libres de aceptar o de rechazar un regalo. El problema es que muchas veces no somos conscientes de que si rechazamos ese regalo, automáticamente seguimos estando condenados a pasar la eternidad en el infierno. Dios lo ha hecho todo para que podamos escapar de la condenación eterna. El problema es que con mucha frecuencia las personas rechazan ese regalo que Dios les ofrece. Y al rechazarlo, ya no pueden escapar de la condenación eterna, porque no hay otro camino que el que Dios ha establecido a través de la muerte y resurrección de Jesús, para poder escapar de la condenación eterna y del infierno. ¿Sabéis? Como una imagen vale más que 1000 palabras, voy a hacer una pequeña representación para que lo podáis ver más claramente y lo podáis entender mejor. Así que yo quiero pedir que, por favor, Boris y Ginés, vengáis aquí y me vais a ayudar en la representación. Y, por favor, con la cámara enfócanos que se nos vea bien. No os preocupéis que no tenéis que estudiar ningún papel de... Ginés, que te ponga aquí, tú, ahí está bien, Boris. Quiero deciros que nuestro hermano Boris le ha tocado el peor papel. Él representa el reino de las tinieblas y Ginés representa a cualquiera de nosotros. Y esto que tengo aquí, que son esposas,
representan el pecado. Las esposas las tiene nuestro hermano Boris. Y cuando Ginés nace, Boris lo coge de la muñeca. No se la pongas, solo lo coge. De momento lo coge. Él es un recién nacido, aunque ya veis que está crecidito, pero Ginés es un recién nacido, que nos representa a cualquiera de nosotros. En el momento que él nace, el reino de las tinieblas lo coge de la mano, y lo coge porque Ginés le pertenece al reino de las tinieblas, porque él ha nacido en la condición de esclavo del reino de las tinieblas. Así que Ginés comienza a crecer y llega un momento que tiene uso de razón, es decir, que empieza a discernir lo que está bien y lo que está mal, y un día decide decirle una mentira a sus padres. Así que esto que representa el pecado, ponle la esposa, ¿sabes cómo se ponen? No hace falta bien. Haz fuerza así y se pone sola. Vale, la otra mano. Ay, tío. Si ya apítalo y salta. Ay, qué bueno, mira. Y se me olvidó una cosa. ¿Veis? Ahora, él nació perteneciendo al reino de las tinieblas, porque nació esclavo del pecado y de la muerte. Pero luego cuando empezó a cometer pecados, cuando empezó a cometer pecados, él quedó preso. Y las esposas simbolizan el pecado. Pero además nos quieren decir que todo aquel que está esposado va a ser condenado a muerte. Luego esto está indicando que nuestro querido hermano Ginés está condenado a muerte por su pecado. Nadie le ha obligado a decirle una mentira a su padre. Nadie le ha obligado a cometer ningún pecado. Pero en el momento que él comete pecado, queda esclavizado por el pecado y queda condenado a muerte por su pecado. Antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, las llaves de las esposas, las llaves que podían abrir las esposas, las tenía el reino de las tinieblas. Pero yo, que represento a Jesús, vine a la tierra, y aquí como no tenemos mucho sitio, le perdonaré la pelea, pero en la cruz le arrebaté las llaves que pueden abrir las esposas. Quiero deciros que si Ginés, después de haber cometido pecado, se convierte en una buena persona, llega a ser una persona de esas que dan todos sus bienes para ayudar a los necesitados de India y de todo esto, tiene un problema serio, y es que a pesar de que es una buena persona, él sigue esposado por los pecados que había cometido y que sigue cometiendo. Aunque sea una buena persona, en su corazón sigue cometiendo pecados, como cualquiera de nosotros. Y por tanto, aunque a los ojos de la sociedad no vean las esposas porque son esposas espirituales, él sigue esposado y condenado a muerte. Así que ahora que yo he venido a la tierra y he vencido al principado de las tinieblas, y en la cruz le he arrebatado las llaves, ahora yo soy el que puedo abrir las esposas. Pero hay un pequeño problema, y es que si yo le digo a Ginés, Ginés, ¿me dejas que te abra las esposas? Ginés puede decirme, sí, ábreme las esposas, o puede decirme no. Y quiero que veamos cómo claramente soy yo el que tengo las llaves. Podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la vida. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Jesús, porque venció en la cruz. Y Jesús, vuelvo a insistir, nos ofrece la llave a cada uno de nosotros.
Pero Él no nos va a obligar a que le dejemos abrir las llaves abrir las esposas que nos están esclavizando. Jesús está esperando que Ginés acuda a Él y que cada uno de nosotros acudamos a Él y le pidamos ayuda y le pidamos que nos abra las esposas que nos condenan a muerte. Pero hay personas que no quieren y que dicen, no, yo voy a tratar de librarme por mí mismo y quiero que intentes librarte de las esposas por ti mismo. Es imposible. Cuanto más forceje con las esposas, más le apretarán la muñeca. Porque tienen un mecanismo que solo funciona en un sentido, que es apretando. Por tanto, cuanto más se mueva él y más intente liberarse, más preso va a estar. Hay personas, ¿sabéis? Incluso el Papa actual de la Iglesia Católica, que dice que Dios no condenará a nadie, porque, aunque no sean cristianos, porque Dios es amor. Pero el problema que tienen todas estas personas es un problema doble. El primero de los problemas es que no entienden que Dios, al igual que es amor, también es justicia. Y como justicia que es, Dios no puede tener por inocente al culpable. Y el segundo problema que tienen los que dicen que Dios no condenará a nadie es que no es Dios el que nos condena. Es nuestro propio pecado el que nos condena. Dios no vino a Ginés a ponerle las esposas para condenarlo a muerte. Fue él mismo, por su pecado, que se puso las esposas. Luego, Dios no nos condena. Es nuestro propio pecado que nos condena. Y si yo le ofrezco la llave a Ginés y le digo, Ginés, aquí está la llave para abrir tus esposas, y él se niega, él rechaza la llave, ¿estoy yo condenando a Ginés o se está condenando él mismo por no aceptar la llave que puede librarle de las esposas y que puede librarle de la condenación eterna? Dios dice a través del profeta que Él no quiere la muerte de los pecadores. Dios quiere que todos se arrepientan y todos puedan escapar de la condenación del infierno. Así que si Ginés se da cuenta de su pecado, se da cuenta de que él no es capaz de poder librarse, aunque sea una buena persona, y él viene a Jesús, Jesús coge y abre las esposas. Ahora se quedó con eso. Jesús, Tranquilidad. está por aquí. Cariño, ¿no? Hay que estar preso, ¿eh? ¿Veis? Solo Jesús ya pueden sentaros, gracias. Solo Jesús tiene las llaves de nuestras esposas. Por tanto, no importa que tú practiques cualquier religión, no importa que tú sigas a cualquier profeta o falso profeta, no importa, porque no hay más llaves que puedan abrir las esposas del pecado. La única llave que abre las esposas del pecado y que nos liberta de la condenación del pecado es Cristo, que tiene esa llave. Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por tanto, necesitamos acudir a Él. Dios nos ama y por eso se encarnó y descendió a la tierra. Y por eso se enfrentó al principado de las tinieblas y por eso le arrebató las llaves que podían hacernos libres. Porque Él nos ama. Pero Dios es un caballero y no nos va a obligar a aceptar su regalo. Ahora todo depende de nosotros. ¿Te marcharás sin haber aceptado la llave o la aceptarás? Yo la acepté un día. ¿Tú qué harás? Porque el permitir que Jesús abra
las esposas que te atan al pecado y a la muerte, que te condenan a muerte, implica que a partir de ese momento Jesús va a ser el rey de tu vida. No importa que yo diga, sí, sí, Señor, te dejo que tú abras las esposas que me condenan, pero no te dejo que reines en mi corazón, porque esas dos cosas son incompatibles. Si Jesús abre las esposas que me liberta de la esclavitud del pecado y de la muerte, es para convertirse en el rey de mi vida. Si yo no estoy dispuesto a que Él reine sobre mi vida, seguiré llevando esas esposas que determinan mi condenación eterna. Por tanto, yo quiero invitarte a que dejes que Jesús abra las esposas de tu corazón, que te atan al pecado, para que Él pueda hacerte libre. Pero para eso tienes que estar dispuesto a que Él reine sobre tu corazón, sobre tu vida. De esta decisión dependerá tu destino eterno. Que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender tu palabra. Tú nos muestras la realidad de nuestro pecado. Pero tú no nos dejas sumidos, Señor, en la depresión por saber que somos pecadores. Tú nos muestras el pecado y nos muestras la salida. Tú, Señor, eres tan bueno, Señor, que has abierto la puerta para que podamos escapar del pecado y de la muerte. Y yo te pido que tú nos hagas conscientes de nuestro pecado, que nos hagas conscientes de nuestra condición de esclavos del pecado y de la muerte, para que acudamos a ti y te pidamos que tú entres en nuestro corazón y nos hagas libres de la condenación eterna, nos hagas libres del pecado y de la muerte. Tú rompas las cadenas que nos ataban al infierno, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos hables, que tu Espíritu traiga convicción de pecado y arrepentimiento, para que podamos volvernos a ti y tú nos puedas hacer verdaderamente libres, que podamos conocerte, que podamos conocer el poder de tu amor, que podamos conocer el poder tuyo, Señor, que nos liberta, que rompe cadenas, Señor, que abre las puertas de las cárceles, y que podamos experimentar la libertad con que Cristo quiere hacernos libres, Señor. Oh Padre, haznos ver, haznos entender que la llave que puede libertarnos de la esclavitud del pecado no se encuentra en ninguna religión, no se encuentra en ninguna filosofía, no se encuentra en ninguna buena obra. Oh Dios, ayúdanos a entender que esa llave solo la tienes tú, y que solo acudiendo a ti podemos ser libertados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Oh Dios, ayúdanos a vivir en libertad. Ayúdanos a ser libres y ser luz y sal para aquellos que no te conocen, para que podamos guiarlos a los pies de la cruz y puedan ser libertados de la esclavitud del pecado en el que viven, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú nos acompañes a nuestras casas, Señor, y que tu presencia venga con nosotros y nos ayudes a ser portadores de las buenas noticias, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.